Si creías que el infierno solo existía en los sermones del cura, prepárate para ser testigo de su manifestación más brutal bajo el sol ardiente del virreinato de Nueva Granada en el año 1689. El nombre de María de Cartagena se susurraba en los cañaverales como una maldición y una promesa, la encarnación viva de la venganza más atroz que jamás había conocido la corona española. No estamos aquí para hablar de fechas aburridas ni de batallas de papel, sino del horror visceral que brotó de la injusticia. Una mujer esclavizada, arrancada de su tierra, marcada por el látigo, violada por su dueño, el temido hacendado don Diego de Peralta, y humillada hasta el límite de la razón por la señora. La historia que vas a escuchar es el acta fundacional de la leyenda negra de una hacienda. El día que la olla de aceite hirviendo no se usó para freír buñuelos. Lo que la señora no sabía es que el secreto que guardaba María, el verdadero padre de sus hijos, no era un grito de dolor, sino el detonante de una explosión de sangre y aceite. Hoy desenterraremos los motivos, el plan secreto, la noche exacta y los detalles inconfesables de cómo María, la esclava silenciada, vertió su dolor en el caldero para servir la venganza más caliente, hirviendo al amo y a sus 3 hijos. Quédate si tienes el estómago para presenciar la justicia poética y el terror que definieron el fin de la era colonial. Antes de que la historia se ponga sangrienta, detén tu pulgar y haz una cosa por nosotros. Suscríbete al canal. Queremos que esta historia de justicia y terror colonial llegue a todos los rincones del mundo hispano. El año 1689 no fue un año cualquiera en las plantaciones de caña de azúcar de Cartagena de Indias. Fue el año en que la tierra, ya empapada en el sudor amargo de los africanos esclavizados, se preparó para recibir una nueva cosecha, la de la sangre y el resentimiento. En el corazón de esta desgracia se alzaba la hacienda El Lamento del Sol, propiedad de don Diego de Peralta, un hombre cuya crueldad era tan vasta como sus dominios. Don Diego no era un mero propietario, era un déspota cuyo placer residía en la humillación sistemática, en reducir a hombres y mujeres a bestias de carga, negándoles no solo la libertad, sino hasta el derecho a la dignidad. Él representaba la cúspide de una pirámide de dolor, donde la ley era su palabra y la justicia, un concepto ajeno. Su esposa, doña Catalina, la señora, no era mejor. Consumida por la envidia y la amargura de un matrimonio sin amor verdadero, canalizaba su miseria en una vigilancia fría y constante sobre las mujeres esclavizadas, temiendo la atención que su marido les prestaba en la oscuridad de la noche y castigando el simple acto de respirar cerca de él. Y en medio de este teatro de crueldad se encontraba María, María de Cartagena. Su nombre, irónicamente, la ligaba a la ciudad, pero su alma estaba encadenada a la hacienda. Había llegado de joven, fuerte y llena de una resistencia silenciosa que don Diego se había empeñado en quebrar, no solo con el látigo del capataz, sino con la violación de su cuerpo y de su espíritu. María había dado a luz a 3 hijos en El Lamento del Sol. 3 hijos que, aunque nacidos bajo el estigma de la esclavitud, poseían una herencia secreta que era la espina dorsal de su existencia. El hacendado, don Diego, era su padre biológico. Este secreto era un arma de doble filo. Mantenía a María bajo la vigilancia constante y celosa de la señora, y a la vez le otorgaba un conocimiento íntimo de la debilidad y el honor retorcido de su amo. Don Diego, a pesar de su brutalidad, sentía una extraña y enferma conexión con esos 3 niños, lo que le impedía venderlos. Un acto de piedad macabra que exasperaba a doña Catalina y que, para María, era solo otra cadena más pesada de soportar. El capataz, Ramiro, era la sombra de don Diego, el ejecutor silencioso.
Movido por una ambición patológica y un profundo desprecio por los esclavizados, Ramiro era quien blandía el látigo, quien administraba el dolor, siempre esperando un desliz de su amo para ascender. Su crueldad no era ideológica, sino práctica, era el motor que mantenía la máquina de la hacienda funcionando con terror. Él y la señora formaban una alianza tácita, un frente común contra el hacendado y, sobre todo, contra María, a quien veían como un peligroso símbolo de la debilidad masculina de don Diego. La gota que colmó el vaso y encendió la mecha de la venganza de María fue el castigo impensable. Don Diego, en un acceso de borrachera y frustración financiera, decidió que debía dar un ejemplo de obediencia absoluta. En lugar de azotar a María, la hizo presenciar la tortura y el desmembramiento lento de su único amigo, un anciano esclavo que había intentado enseñarle a leer. El acto no solo fue brutal, sino que fue diseñado para destruir lo último que quedaba de la humanidad en María. Mientras veía el acto atroz, juró sobre la tierra roja que bebería la sangre de su amo y de su estirpe. El plan de María no sería una fuga, ni un puñal rápido en la noche. Sería una venganza que llevaría la justicia al plano de lo bíblico, algo tan horrible que rompería la línea entre la crueldad del amo y la furia del esclavo. Ella esperaría el momento en que don Diego, la señora y sus 3 hijos biológicos estuvieran vulnerables, unidos por la misma mesa, bajo el mismo techo, listos para la cena que cambiaría para siempre la historia de la hacienda El Lamento del Sol. Y aquí es donde el drama humano se vuelve un grito de guerra, donde la paciencia de un esclavo se convierte en la herramienta más afilada del destino. Si fueras María, ¿cuál habría sido tu primer acto de resistencia? Escribe la palabra fuego si estás listo para sumergirte en los detalles más oscuros de este plan de venganza. La hacienda. El Lamento del Sol no era solo un lugar de trabajo forzado, era una prisión emocional donde cada individuo vivía bajo un sistema de vigilancia y terror constante. Y en su centro, María de Cartagena se movía con la pesadez de una estatua de sal. Después de presenciar la agonía de su amigo, el anciano Mateo, un hombre que le había ofrecido el único consuelo en forma de palabras escritas, algo se fracturó irreparablemente dentro de ella. Ya no había lágrimas, solo una sequedad absoluta en el alma, un vacío que la sed de justicia empezó a llenar lentamente, gota a gota, hasta convertirse en un torrente imparable. Su resistencia, que antes era una lucha por la supervivencia, se transformó en una misión de aniquilación. Ella entendió que la única manera de silenciar el dolor que la consumía era extinguir la fuente de ese dolor, que no era otra que don Diego de Peralta y todo lo que él representaba. La ironía macabra de tener hijos con su verdugo, esos 3 niños que eran el vivo retrato de la opresión y la sangre mezclada, era la cadena final que debía romperse. El plan, inicialmente, era un susurro rabioso en la oscuridad de su choza, una fantasía de liberación violenta. Pero María, forzada a servir en la casa grande, limpiando los excesos del hacendado y vistiendo a la señora, era una estratega nata, pulida por años de observación silenciosa. Ella conocía los horarios, los hábitos de sueño, las debilidades culinarias de la familia Peralta y, sobre todo, la estructura del poder dentro de la casa. Sabía que su venganza no podía ser un acto impulsivo, debía ser un evento catártico tan profundo y aterrador que resonara a través de las generaciones, no solo como un acto de rebeldía, sino como una advertencia. El castigo de Mateo le había enseñado que la crueldad más efectiva no es la rápida, sino la prolongada, la que infunde terror antes de la muerte, y ella iba a aplicar esa lección a sus opresores. La señora,
doña Catalina intensificó su guerra particular contra María, pues el secreto de los 3 niños mestizos era un grito mudo en cada pasillo de la casa grande. Los niños, llamados Pedro, Juan y Miguel, aunque tratados con dureza por la señora, compartían la mirada inquisitiva de don Diego. Su existencia era un espejo que reflejaba la infidelidad y la hipocresía del hacendado. Y doña Catalina, incapaz de confrontar a su esposo directamente, desquitaba su resentimiento sobre María. Una tarde, el tormento alcanzó un nuevo pico. Doña Catalina, en un despliegue de sadismo calculador, tomó una de las muñecas de trapo que María había cosido en secreto para su hija y la arrojó al fuego del hogar, obligando a María a mirar cómo las telas se consumían en cenizas. «Así terminarán todos tus sueños, esclava», siseó la señora, su rostro pálido por la malicia. Este acto, que parecía menor, fue la confirmación final para María. La maldad de la casa grande era sistémica, alcanzando incluso la inocencia de sus hijos, y no podía haber salvación para ellos sin la destrucción total de la familia Peralta. El capataz, Ramiro, por su parte, seguía alimentando la tensión. Obsesionado con la idea de reemplazar a don Diego y de ganar el favor de la señora, vigilaba a María con una intensidad casi predatoria. Él sabía que María representaba la verdadera amenaza latente para la estabilidad de la hacienda. Había notado el cambio en sus ojos. El terror se había ido, reemplazado por una calma inquietante. Ramiro, sin entender la profundidad del cambio, lo interpretó como resignación y se confió. Pero María usó esta confianza. En las tareas cotidianas, en la limpieza de la cocina, en la preparación de las comidas del amo, María comenzó a observar meticulosamente los puntos ciegos, las rutinas laxas. Ella se dio cuenta de que la cocina, el corazón de la vida de la casa, era también su punto más vulnerable. El gran caldero, siempre lleno para calentar el agua o preparar las salsas para los banquetes del amo, era el elemento central de su plan, un caldero que ella misma debía mantener siempre a la temperatura adecuada. La idea de usar ese aceite, ese símbolo de la riqueza culinaria del amo, para consumar su venganza, se arraigó en su mente como una flor venenosa. El plan se centraría en un evento inminente, la celebración del cumpleaños del hijo mayor, Pedro, el más parecido físicamente a don Diego, una fiesta que requeriría el uso del aceite de cocina en grandes cantidades para los postres y las frituras. Esta noche, toda la familia, incluyendo a los 3 niños, se reuniría en el comedor principal. Y lo más importante, don Diego, conocido por sus excesos de bebida en estas celebraciones, estaría particularmente vulnerable. María comenzó a actuar con una sumisión exagerada, ganándose la confianza superficial de la señora, quien la veía como una herramienta útil para la preparación del banquete. Incluso Ramiro, el capataz, fue engañado por su docilidad. Ella se dedicó a recolectar discretamente lo que necesitaría, no veneno que podría fallar o ser detectado, sino el único ingrediente que aseguraría una venganza total y aterradora. La idea era simple en su ejecución y espantosa en su concepción. El aceite hirviendo sería el agente de su justicia, no una muerte limpia, sino una transformación dolorosa del verdugo en víctima, borrando la línea entre el castigador y el castigado con un único y macabro acto. María ya no era una esclava, era el arquitecto de su propia liberación a través de la destrucción de sus carceleros. La calma que precedía a esta tormenta no era la de la paz, sino la del más profundo y calculado resentimiento. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la señora es tan culpable como el hacendado o es ella también una víctima de la estructura colonial? Déjanos tu comentario y un like si la tensión te está agarrando fuerte. La sumisión fingida de María se había convertido en su máscara más efectiva.
Su rostro, antes un mapa de dolor evidente, ahora era una tabla rasa, inescrutable, que engañaba incluso a la mirada suspicaz de doña Catalina. La señora, cegada por la comodidad de tener a la esclava más hábil sirviendo sus caprichos para el inminente banquete, bajó la guardia justo donde María quería que lo hiciera, en la cocina. Este espacio, saturado por el olor a especias y el humo de la leña, se convirtió en el santuario de la conspiración de María, un lugar donde el fuego, que debía cocinar, pronto se convertiría en el instrumento de su juicio. El hacendado, don Diego, por su parte, se dedicaba a sus placeres, ignorando el volcán que bullía bajo su techo. Su arrogancia era tal que no concebía la posibilidad de que una cosa como María pudiese albergar una voluntad de acero. Sin embargo, su propia conciencia, esa pequeña astilla de humanidad que aún se aferraba a él, se manifestaba en pesadillas nocturnas. Dormía inquieto, gritando nombres de esclavizados castigados, y a veces el nombre de Mateo. María, que a menudo lo encontraba en la madrugada, sudoroso y tambaleándose, interpretaba estos actos no como arrepentimiento, sino como la debilidad que debía explotar. Él temía a los fantasmas. Ella pronto le presentaría uno de carne y hueso. La fecha del cumpleaños de Pedro se acercaba, y la casa se llenaba de preparativos, cada uno de ellos una oportunidad para María de avanzar en su plan. El desafío principal de María no era el acceso, sino la metodología. Ella había descartado el veneno por su naturaleza incierta y el riesgo de que el capataz, Ramiro, pudiera descubrir su rastro. Necesitaba un método rápido, total, y que dejara una declaración inconfundible de la justicia impuesta por el oprimido. El aceite hirviendo, mantenido al máximo de su temperatura en el caldero, era la respuesta, pero su aplicación requería precisión y fuerza bruta. No bastaba con arrojarlo, debía asegurar la inmovilización de sus víctimas y, crucialmente, necesitaba un vehículo para transportar el líquido ardiente desde el fogón hasta el comedor. María comenzó a buscar un recipiente adecuado, uno que fuera lo suficientemente grande para causar el efecto deseado, pero que pareciera inocuo. Sus ojos se posaron en una vieja jarra de cobre abandonada en el almacén, utilizada antaño para servir agua caliente, pero ahora oxidada y olvidada. Ella pasó días, bajo la apariencia de limpieza, puliendo y reparando la jarra, fortaleciendo la manija con alambres de hierro robados de la herrería. El metal de la jarra, pesado y oscuro, se convertiría en el conducto de su furia. Ramiro la vio trabajando en ello un día y preguntó con un tono burlón: «¿Acaso piensas servir chocolate para los ángeles, María? Esa cosa pesa como el pecado». María le respondió con la misma voz monótona de la esclava resignada: «Es para el agua de las abluciones, capataz. La señora desea que sea nueva para la fiesta». Ramiro, satisfecho con su propia capacidad para intimidarla, se marchó sin sospechar que acababa de bendecir el instrumento de su propia caída. Mientras María construía su arma, la tensión en la casa crecía por otras razones. Doña Catalina, sintiendo la presión de la fiesta y el peso de su esterilidad, se volvió histérica. Ordenó castigos absurdos por las faltas más pequeñas, azotando a una joven por derramar harina y prohibiendo a los 3 niños mestizos acercarse a la mesa principal de la cena, temiendo la vergüenza social que don Diego, borracho, pudiera infligir al reconocerlos públicamente. Esta orden, sin embargo, fue un regalo para el plan de María. El hacendado, en un raro momento de afecto paternal retorcido, había insistido en que sus 3 bastardos cenaran con él en la noche de la celebración, aunque fuera en un rincón apartado del gran comedor, para que los invitados vieran su magnanimidad. Este detalle era vital para María, la víctima principal, don Diego,
y los 3 niños, que eran tanto su producto como su dolor, estarían juntos, en un mismo lugar y a una hora fija. María se aseguró de estar a cargo de la bebida final, la tradicional sangría que don Diego y sus hijos adoraban. En secreto, durante los días previos a la fiesta, no solo reunió la jarra de cobre reforzada, sino que también desvió unas hierbas potentes y adormecedoras, utilizadas normalmente por el curandero del pueblo para tratar dolencias graves. Su plan no requería que durmieran profundamente, sino que estuvieran lo suficientemente aturdidos y calmados por el alcohol y las hierbas para que su reacción fuera lenta, su resistencia débil. La jarra de cobre, con la mezcla ardiente de aceite, representaría el golpe de gracia, pero el aturdimiento de la sangría sería el cebo. El terror se cocinaba a fuego lento, y María, la cocinera de esta macabra cena, sonreía por primera vez en años, una sonrisa que no era de alegría, sino de la más pura anticipación. El día de la celebración se acercaba como un caballo negro, y la esclava de Cartagena estaba lista para reescribir la historia colonial con la caligrafía del fuego. Dime, ¿crees que el plan de María es demasiado cruel o la injusticia de la esclavitud justifica cualquier acto de venganza? Responde con un sí o un no y dinos tu ciudad. Queremos saber quién está viendo esta historia con nosotros. La noche del banquete de cumpleaños de Pedro, el primogénito mestizo, cayó sobre la hacienda el lamento del sol, con una pesadez sofocante. Las velas ardían en profusión en el gran comedor, proyectando sombras danzantes sobre los invitados de don Diego, una colección de hacendados vecinos, oficiales del virreinato y comerciantes ricos, todos ellos bebiendo el vino y la arrogancia de la riqueza colonial. El aire estaba espeso, saturado con el perfume caro de doña Catalina, el olor a carne asada, y para los más sensibles, el sutil y nauseabundo aroma del miedo que siempre flotaba sobre el recinto. María se movía entre las mesas con una eficiencia casi fantasmal, sirviendo y retirando platos, su presencia tan habitual que se había vuelto invisible para la mayoría, justo como ella lo deseaba. Don Diego, ya embriagado por el vino y la adulación, presidía la mesa con una mueca de satisfacción. A pocos metros, en una mesa auxiliar, los 3 niños, Pedro, Juan y Miguel, comían en un silencio forzado, sus ojos grandes y oscuros observando la opulencia de la que participaban a medias. Don Diego, en un gesto que él consideraba indulgente y generoso, les había servido una copa de la especial sangría preparada por María, una bebida dulce y potente para que sintieran el gusto de los hombres. Doña Catalina observaba esta escena desde el otro extremo de la mesa principal, su rostro una máscara de fría indignación. El reconocimiento público, aunque marginal, de esos frutos prohibidos era una afrenta directa a su posición y su honor. Ella no notó la calma mortal de María, solo la percibió como una sirvienta obediente. El verdadero drama no estaba en las conversaciones triviales de los invitados, sino en la cocina, donde María era la maestra de ceremonias de su propio ritual macabro. Mientras el aceite para los postres finales se calentaba a un punto de ebullición insoportable en el gran caldero, ella se dirigió a la mesa auxiliar. El plan se ejecutaba a la perfección. Ella había triplicado la dosis de hierbas sedantes en las copas de don Diego y, más crucialmente, en las de sus 3 hijos. La sangría ya había hecho efecto. Don Diego se reía estrepitosamente de un chiste, con la mirada vidriosa y los movimientos lentos, mientras los 3 niños, aunque despiertos, se mecían ligeramente, sintiendo el dulce sopor deslizarse sobre ellos. El momento crítico llegó después de los postres. Don Diego, agotado por la bebida y el peso del banquete, se excusó ante sus invitados con un gesto perezoso,
anunciando que se retiraría a sus aposentos para un descanso vital, pero ordenando a los niños que lo siguieran inmediatamente. María, mientras recogía los platos, escuchó a doña Catalina instruir a Ramiro, el capataz, que vigilara la puerta principal para que nadie perturbara el descanso de don Diego. Ramiro, que también había bebido en exceso, asintió con una lentitud digna de un autómata. El camino estaba despejado. María observó cómo don Diego y sus 3 hijos subían las escaleras que conducían a las habitaciones privadas. El hacendado, al doblar la esquina, se giró y le lanzó una mirada que intentaba ser dominante, pero que se disolvía en la neblina del alcohol. «María, mañana quiero un despertar temprano y café fuerte, y que nadie me moleste, ni siquiera la señora, ¿entiendes?». Su voz era un farfullo. María se inclinó profundamente, su rostro inexpresivo, y pronunció las palabras que su amo estaba acostumbrado a oír. «Sí, mi amo», como ordene. Pero en el silencio de su mente, las palabras eran diferentes. «Será tu último despertar, y tu café será más amargo que la muerte». Regresó a la cocina, su corazón latiendo con una cadencia helada. Los invitados aún se entretenían con el vino y las cartas. El ambiente estaba ruidoso y distraído, el entorno perfecto para la invisibilidad. Con una fuerza nacida de años de opresión y ahora concentrada por el resentimiento, María tomó la jarra de cobre reforzada que había preparado. Con la ayuda de un paño grueso para proteger sus manos del calor incandescente, la sumergió en el caldero. El aceite, espeso y burbujeante, casi al punto de ignición, llenó el recipiente de cobre. El peso era enorme, pero la adrenalina de la venganza le dio la fuerza necesaria. El brillo del aceite era un reflejo del fuego en su alma. Este era el momento de la verdad, la transformación de la cocinera en ejecutora. Ella se dirigió al pasillo que conducía al ala privada, con el peso de su destino en sus manos. La hacienda estaba a punto de descubrir que el verdadero infierno no estaba en las llamas externas, sino en el corazón silencioso y resentido que finalmente había encontrado su voz. ¿Qué secreto crees que la señora guardaba y cómo crees que afectará el final de esta historia? Coméntanos, ¿qué crees que pasará con doña Catalina, la señora, en las próximas horas? María avanzó por el largo corredor de madera pulida que llevaba a los aposentos de don Diego, el peso de la jarra de cobre llena de aceite hirviendo, quemándole las palmas a través del paño. Cada paso era un golpe de tambor en el silencio de la noche, una cuenta regresiva para la justicia. El ruido del banquete se filtraba débilmente desde el gran salón. Los invitados, borrachos y distraídos, eran irrelevantes. Solo existía el destino ante ella. Al llegar a la puerta de la habitación de don Diego, el capataz Ramiro, apostado allí como un centinela somnoliento, la detuvo con un gruñido. «¿Qué llevas ahí, esclava? He dicho que nadie moleste al amo», espetó Ramiro, su aliento apestando a aguardiente. María, sin levantar la mirada, usó su voz más sumisa, la voz que era una mentira de años. «El amo ha bebido demasiado, capataz. Ha ordenado a los niños que le traigan agua tibia para limpiarse el rostro antes de dormir. Es un capricho. Le he dicho que no, pero me ha amenazado. Ya sabes cómo es». La mención de la debilidad del amo y el temor a su ira hizo que la vacilación de Ramiro desapareciera, reemplazada por el miedo a la represalia. «¡Déjala, Ramiro!», gruñó don Diego desde el interior de la habitación, su voz pastosa por el sedante y el alcohol. «Deja que la estúpida termine y vete. Quiero dormir». Ramiro, obedeciendo la voz de su señor, se apartó con un gesto de impaciencia. María no esperó. Empujó la pesada puerta, que se abrió con un gemido. El interior de la habitación era una escena de confusión. Don Diego estaba semidesvestido, tambaleándose hacia la cama, mientras los 3 niños, Pedro, Juan y Miguel, estaban sentados en el borde, con los ojos pesados y la cabeza ligeramente gacha por la sangría sedante. El hacendado,
Al ver a María entrar con el gran recipiente de cobre, le dedicó una sonrisa cruel. «Ah, mi María, ¿vienes a servirme una última vez? Hoy estoy generoso». En ese instante, María dejó caer la máscara. Su rostro se transformó de la sumisión al odio más puro. Sus ojos, fijos en don Diego, ardían con una intensidad que no le permitía parpadear. El hacendado, demasiado lento por el aturdimiento, sintió un escalofrío que no era del miedo, sino del reconocimiento. Él vio a Mateo, el anciano torturado, reflejado en el rostro de María. «No vengo a servirte, amo», dijo María, su voz baja y rasposa, la voz de un alma torturada que finalmente habla. «Vengo a cobrar la deuda de Mateo, de mi cuerpo, de mis hijos y de siglos de sangre. Vengo a enseñarte la justicia». Don Diego intentó reaccionar, pero sus piernas pesaban como plomo. Antes de que pudiera gritar, María se movió con una velocidad terrible. Su fuerza, alimentada por años de resentimiento reprimido, se desató. Lanzó la jarra de cobre con una puntería brutal, vaciando el contenido incandescente sobre don Diego y los 3 niños. El grito que escapó de don Diego de Peralta no fue un grito humano, sino el alarido de una bestia herida de muerte. El aceite hirviendo, al contacto con la piel, no solo causó un dolor inimaginable, sino que se pegó a la carne, friéndola al instante. Don Diego cayó al suelo, convulsionando, su cuerpo envuelto en humo. Los 3 niños, sentados en el borde de la cama, también fueron alcanzados por el torrente ardiente. Sus pequeños cuerpos se retorcieron en un silencio agonizante, sus ojos fijos en María, con una expresión de terror y confusión, sin entender por qué la madre que amaban se había convertido en su verdugo. El olor a carne quemada invadió la habitación y el pasillo. Ramiro, al escuchar el ruido sobrenatural, irrumpió en la habitación, pero se detuvo en seco, sus ojos de capataz llenos de un horror que nunca había imaginado. Vio a María, inmóvil, de pie junto a la jarra de cobre vacía, mirando la escena del holocausto con una expresión de liberación catártica. «¡Traidora! ¡Demonio!», gritó Ramiro, desenvainando su machete. Pero María no tenía miedo. Ella sonrió, y en esa sonrisa había una verdad tan cruel que detuvo al capataz. «No soy un demonio, capataz, soy la verdad. Pregúntale a tu amo si es que aún respira. Pregúntale por qué tuve que hacer esto. Pregúntale por qué maté a mis propios hijos». En el suelo, don Diego se arrastró, su rostro irreconocible, su voz un murmullo gorgoteante. Pero logró balbucear una palabra, una confesión que se elevó sobre el hedor a muerte. «El secreto. Catalina. Sabe». Ramiro, aterrorizado, se abalanzó sobre María. Pero justo en ese momento, doña Catalina, atraída por el grito inhumano de su esposo, apareció en el umbral de la puerta, vestida con un camisón de seda. La señora, al ver la escena de su esposo e hijastro sirviendo, y a María de pie con la jarra humeante, cayó de rodillas. Pero su terror se transformó en una rabia helada al escuchar las últimas palabras de su esposo. María, sabiendo que ya había completado su obra, se dirigió a doña Catalina y le escupió la verdad que había mantenido sellada durante años. «Los 3 niños, señora, no eran solo míos, eran el vivo retrato de la vergüenza de tu esposo, la prueba de tu fracaso. Pero hay más. El verdadero secreto que tu esposo te ocultaba era que los 3 niños eran tu única descendencia biológica también. Don Diego, incapaz de darte hijos con tu vientre estéril, tomó la simiente de un esclavo africano, el padre de Mateo, y la usó en mí. Los engendros que ves ahí, hirviendo en la cama, fueron tu única oportunidad de ser madre, y tú los humillaste». El impacto de la verdad fue peor que el aceite hirviendo. Doña Catalina se derrumbó, no solo por el horror de la escena, sino por la aniquilación de su identidad y su linaje.
El secreto de la infertilidad, la humillación de la señora, revelado por la esclava a la luz del fuego y el humo, era la estocada final. María de Cartagena, con un acto de venganza total, había destruido la línea de sangre y el honor de la familia Peralta, asegurando que la casa no tendría futuro. Ahora solo le quedaba el capataz, Ramiro, paralizado por la incredulidad y el pánico. La venganza no era solo la muerte, era la aniquilación de la memoria y el linaje, servida a la temperatura más brutal. Es hora de la verdad. Después de la revelación de este terrible secreto, el origen biológico de los niños, ¿quién crees que es la verdadera víctima de don Diego? Coméntanos si la señora o María merecen tu compasión en este punto de la historia. El eco del alarido de don Diego y la revelación desgarradora de María no tardaron en disolver la atmósfera festiva del gran salón. El hedor a carne cocida y el humo que comenzaba a serpentear por el pasillo eran mensajeros de una calamidad que superaba el entendimiento de los invitados, quienes ya se levantaban de sus asientos, confusos y alarmados. Pero el horror más inmediato se desarrollaba en el umbral de la habitación. Doña Catalina, la señora, yacía en el suelo de madera noble, su elegante camisón de seda ahora empapado en sudor, y probablemente en la verdad más amarga de su vida. Su esposo, no solo un adúltero, sino un manipulador que había destrozado su única oportunidad de tener descendencia a través de la esclavizada. Su dolor no era por los muertos, sino por el honor perdido y la revelación de su propia esterilidad, un secreto que don Diego había usado para mantenerla subyugada. Ramiro, el capataz, fue el primero en salir de su parálisis, impulsado por una mezcla de instinto de supervivencia y una ambición frustrada. Don Diego estaba muerto o agonizando. La línea de mando había sido borrada en un instante. María, la esclava, se había convertido en un peligroso símbolo de anarquía y su captura representaba la única forma de restaurar el orden, o al menos de ganarse el favor de la corona si lograba presentar a la bestia asesina. Alzó el machete que aún empuñaba, su mirada fija en María, que seguía de pie, agotada pero extrañamente serena. «Te mataré yo mismo, bruja, no escaparás de esto», gritó Ramiro, su voz temblando entre la furia y el miedo. María no respondió con palabras, sino con acción. Ella sabía que su momento de catarsis había terminado. La supervivencia era ahora su única meta. Se arrojó por la ventana abierta de la habitación que daba a los jardines traseros de la hacienda. La caída fue dolorosa, pero amortiguada por la tierra blanda de un macizo de flores. El ruido de su escape fue el detonante para que el caos se desatara finalmente en la casa grande. Los invitados, al escuchar el estruendo de los muebles al caer y los gritos del capataz, corrieron hacia la fuente del horror, encontrando a doña Catalina convulsionando en el pasillo y el espectáculo espeluznante dentro de la habitación del hacendado. Ramiro, incapaz de seguirla por la ventana, maldijo y se lanzó escaleras abajo para organizar la persecución, gritando órdenes incoherentes a los pocos sirvientes y esclavizados que aún estaban en la casa. Pero los esclavizados, al ver el pánico en los rostros de sus amos y escuchar el nombre de María de Cartagena como la autora de tal justicia sangrienta, no corrieron a ayudar al capataz. Por el contrario, hubo un silencio reverente, una pausa cargada de significado, una chispa de esperanza. La venganza de María no era solo personal, era un acto de rebeldía que resonaría en el alma colectiva de los oprimidos. María corría sin aliento hacia la línea de caña de azúcar, la frontera oscura que prometía un escondite temporal. La noche era su aliada. La luna oculta detrás de una capa de nubes, prestando solo la penumbra para guiar sus pasos. El plan de venganza había sido perfecto en su ejecución, pero la huida, ella lo sabía, era la parte más difícil.
La región circundante era controlada por la autoridad colonial y los hacendados vecinos, quienes tenían sus propios capataces y perros de caza entrenados. No podía simplemente desaparecer. Necesitaba llegar a los palenques, los asentamientos de cimarrones, los esclavizados fugitivos que vivían en la selva, un lugar de refugio mítico y peligroso. Mientras corría, el peso de lo que había hecho no la agobiaba. No sentía culpa por don Diego. Su muerte era el pago justo por una vida de crueldad. Pero el recuerdo de sus hijos, Pedro, Juan y Miguel, la golpeaba como un puñal. Eran su carne, su sangre, y a pesar del secreto de su paternidad compartida, ella los había sacrificado. Este no fue un acto de maldad ciega, sino un sacrificio necesario para asegurar la aniquilación completa del linaje y la liberación total de su propia alma. El fuego que había consumido a los niños era para María el fuego purificador que rompía las cadenas que la ataban a don Diego, incluso en la forma de descendencia. Ella había matado a su amo, a su estirpe y a la parte de sí misma que estaba conectada a esa horrible verdad. En el gran salón, la confusión se transformaba en histeria. Los invitados, liderados por el más influyente de ellos, don Rodrigo, un hombre conocido por su crueldad y pragmatismo, asumieron el control. Rápidamente se dieron cuenta de que don Diego estaba muerto. La señora, doña Catalina, estaba demasiado sumida en su propio shock para dar una orden coherente. Don Rodrigo ordenó a sus propios hombres que se unieran a Ramiro en la persecución, enfatizando que la esclava debía ser capturada viva para dar un ejemplo. La venganza de María no podía quedar impune. Si un esclavo podía matar a su amo y escapar, el sistema entero se desmoronaría. La noche se había tragado a María, pero el eco de su venganza resonaría más fuerte que los gritos de sus perseguidores. Este es un momento de alta tensión. Si estuvieras en el lugar de María, ¿confiarías en encontrar refugio en los palenques o intentarías confundir a tus perseguidores buscando refugio con un cura o un comerciante en la ciudad? Dinos tu estrategia de escape en los comentarios. La cacería comenzó con la rabia y el desorden, pero rápidamente se organizó con la eficiencia brutal de la tiranía colonial. Ramiro, el capataz, desesperado por redimirse de su fracaso y motivado por el instinto de poder, se unió a los hombres del pragmático don Rodrigo. El grupo de búsqueda, reforzado por perros rastreadores y otros capataces vecinos, se dirigió hacia los cañaverales, el refugio natural de los esclavizados fugitivos. Para ellos, María no era una mujer, era una propiedad fugitiva que había osado atentar contra el orden divino y social. Su captura se convirtió en una cuestión de honor para toda la élite colonial. María, mientras tanto, se movía a través de los campos de caña con el conocimiento íntimo de la tierra que solo puede adquirir quien la ha trabajado y sufrido. El cañaveral, un laberinto de tallos altos y afilados, era un aliado temporal, pero no ofrecía refugio permanente. Sabía que los perros le pisarían los talones. Su mente, ahora libre del peso de la venganza por don Diego, estaba completamente enfocada en la supervivencia. Cada sonido, cada crujido de hoja era un signo de peligro. Se dedicó a caminar por los riachuelos y el barro para confundir a los perros, un truco que había aprendido de Mateo. Aunque el dolor físico de la caída de la ventana la atormentaba, la euforia oscura de la liberación la impulsaba. Mientras la persecución se intensificaba afuera, en la hacienda El Lamento del Sol, la señora, doña Catalina, experimentó una metamorfosis. El shock inicial por la masacre y la revelación de la infertilidad y la verdad de los niños se drenó lentamente, dejando un residuo de furia fría y concentrada. Doña Catalina ya no era la esposa humillada y celosa. Ahora era la viuda, la heredera del dolor y del poder.
La confesión de María había destrozado su mundo, pero también la había liberado de la mentira de don Diego. Su odio se dirigió no hacia el esposo muerto que la había engañado, sino hacia María, la esclava que no solo había destruido a su familia, aunque por medios horribles, sino que también había expuesto su vergüenza más profunda ante el mundo. Doña Catalina llamó a los invitados restantes, su voz ahora calmada, pero con una autoridad glacial que nunca antes había poseído. «Que no quede una sola piedra sin voltear», ordenó. «Esa mujer no debe morir rápido, debe ser traída ante mí viva, debe presenciar cómo el orden que destruyó es restaurado, y quien la traiga viva recibirá mi riqueza como recompensa, y la más exquisita de las torturas será para ella». El ofrecimiento de la fortuna de Peralta galvanizó aún más la cacería, transformándola de un acto de justicia penal a una fiebre de oro. La señora también tenía un arma secreta, una carta que don Diego había guardado, un testamento provisional que dejaba gran parte de su fortuna, no a Catalina, sino a los 3 niños mestizos, con María nombrada como su protectora en caso de su muerte. Este era el secreto que don Diego había balbuceado. María, por su parte, no conocía la existencia de este testamento ni de su implicación. Para doña Catalina, la esclava no solo había asesinado, sino que por su acto de venganza, irónicamente, había asegurado la fortuna, ya que ella era la única sobreviviente que conocía la ubicación de ese testamento y que, de alguna manera retorcida, podía reclamarla en nombre de los niños muertos. Su sed de venganza se mezcló con la ambición. La destrucción de María era ahora una necesidad financiera y emocional. Ramiro y sus hombres, al amanecer, encontraron las primeras pistas. Un rastro de sangre en la tierra, la señal de la caída de María. El capataz sonrió. «Ella está herida, no irá lejos. Busquen la dirección de los pantanos, es el camino más rápido a los palenques. La bruja ha hecho su cama en la selva, y allí la encontraremos». El conocimiento de Ramiro sobre la tierra y la ruta de los cimarrones se convirtió en el principal obstáculo de María. La persecución no era solo una carrera, sino una batalla de ingenio entre la esclava liberada por el horror y el capataz, cuyo único propósito era someterla de nuevo. El aire se llenó con el grito de los perros y la sombra alargada de una justicia que, para los colonos, solo podía ser medida en la agonía de la mujer que había osado desafiar a Dios. El destino de María pende de un hilo. ¿Crees que la señora se arrepentirá en algún momento? ¿O la sed de venganza por su honor perdido consumirá completamente a doña Catalina? Comenta tu predicción sobre la señora y qué tipo de castigo le espera a María. María de Cartagena luchaba contra los elementos. Después de horas de carrera incesante, el denso cañaveral dio paso a una zona de manglares y pantanos, un terreno traicionero que castigaba cada paso. El agua estancada era su mejor arma para despistar a los perros de Ramiro, pero a su vez la ralentizaba peligrosamente. La herida de la caída, un corte profundo en la pierna, ardía con una intensidad sorda, y el barro y la humedad amenazaban con infectarla. Sin embargo, su voluntad se había endurecido en el fuego de la noche anterior. Ella ya no era solo la esclava, era la cimarrona, la mujer que había intercambiado una vida de sumisión por una muerte libre, si era necesario. Mientras se hundía y emergía del fango, María revivió las enseñanzas que el anciano Mateo le había transmitido. Cómo leer las estrellas, cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas, y lo más importante, cómo encontrar los senderos ocultos utilizados por los fugitivos. Estos conocimientos, que don Diego había considerado irrelevantes y que castigó a Mateo por compartir, se habían convertido en la única llave para su supervivencia.
Ella siguió los rastros sutiles, ramas rotas de forma no natural, marcas en la corteza de los árboles que indicaban la dirección del Palenque del Sol Naciente, el asentamiento cimarrón más famoso y mejor protegido de la región. Pero la persecución no era solo una leyenda. Hacia el mediodía, el sonido de los cuernos y el ladrido insistente de los perros se hizo demasiado cercano. Ramiro, utilizando su brutal experiencia de años cazando esclavizados, había anticipado su ruta. María se vio obligada a sumergirse en el lodo espeso y ocultarse bajo las raíces expuestas de un manglar. Desde su escondite, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, vio pasar a Ramiro, don Rodrigo y sus hombres. Ramiro iba a la cabeza, su rostro hinchado de rabia y sed de recompensa, maldiciendo a María en voz baja. «¡Está por aquí, maldita bruja! El rastro se detiene justo antes del agua. Ella sabe dónde se dirige, hacia el Palenque. Si cruza el pantano, la habremos perdido», vociferó Ramiro, golpeando el agua con su machete. Don Rodrigo, más astuto, lo detuvo. «Calma, capataz. Ella está herida. No puede ir rápido. Rodéenla. No la queremos muerta, ¿recuerdas? La señora la quiere para un espectáculo. La recompensa exige que respire». La mención de doña Catalina, la señora, y la sed de venganza del capataz le confirmaron a María que el peligro no era solo la muerte rápida, sino la tortura prolongada y la humillación pública. Esto solo fortaleció su resolución. Tan pronto como los cazadores se movieron, siguiendo un rastro falso por el borde del pantano, María emergió, cubierta de lodo y sangre, con la certeza de que no podía detenerse. Sin embargo, el destino colonial le tenía preparada una carta inesperada. Mientras se internaba más profundamente en el pantano, encontró un pequeño campamento improvisado, semioculto en una elevación seca. No era el Palenque, sino el refugio temporal de un esclavo fugitivo. Dentro, sentado junto a una fogata débil y comiendo raíces silvestres, estaba un hombre corpulento y silencioso, cuyo rostro, marcado por el sufrimiento, mostraba una determinación tranquila. Era Hakim, un herrero y sanador que había escapado de una plantación vecina meses atrás. Famoso entre los esclavizados por su conocimiento de las selvas y su habilidad para burlar a los cazadores. Hakim la observó mientras María se acercaba, sin mostrar sorpresa, como si esperara el encuentro. Vio el agotamiento, la sangre en su pierna y la jarra de cobre oxidada que María aún arrastraba instintivamente consigo, un recuerdo del horror. Pero lo que más vio fue el fuego en sus ojos. «Vienes del fuego, hermana», dijo Hakim, su voz profunda y resonante. «¿Qué has hecho para que el amo te busque con tanto fervor?» María, agotada y al borde del colapso, se desplomó frente a él, el lodo cayendo a borbotones de su cuerpo. «Maté al amo y a sus hijos con aceite hirviendo. He pagado la deuda de Mateo», susurró ella, la verdad saliendo sin adornos, una declaración de guerra. Hakim no mostró espanto, sino un asentimiento lento, pesado de comprensión. Él conocía la crueldad de los hacendados. Levantó su mirada y por primera vez María sintió que no era vista como una esclava fugitiva o una asesina, sino como una guerrera. «Tienes el corazón de un león, María de Cartagena, pero tu pierna te traicionará. El camino al Palenque está bien custodiado. Te ayudaré. Mi deuda con los capataces es tan larga como la tuya, pero debes deshacerte de ese peso. El cobre brillante es fácil de ver», dijo señalando la jarra. María miró la jarra de cobre, el instrumento de su venganza. No podía tirarla. Era su trofeo, el símbolo de su liberación. No me desharé de la jarra, es mi testimonio». Hakim sonrió sombríamente. «Entonces la llevaremos, pero no la mostraremos.
La esconderemos para el momento oportuno. Ahora sígueme. Sé de un camino que solo las serpientes conocen, y nos dará una noche de ventaja sobre los perros de Ramiro. El palenque te espera, pero primero debemos curar esa herida. En la oscuridad del pantano, la vengadora había encontrado a su guía, pero la sombra de Ramiro seguía acercándose, implacable. La alianza de María y Akim es un giro crucial. ¿Crees que Akim es un aliado confiable o es una trampa de Ramiro para capturarla? Danos tu opinión sobre la lealtad de Akim en los comentarios. La alianza entre María y Akim fue una unión forjada en la urgencia y el mutuo desprecio por el sistema colonial. Akim, un hombre de pocas palabras pero gran conocimiento de la selva, cuidó la herida de María con cataplasmas de barro y hierbas, aliviando el dolor punzante y sellando la infección. Mientras caminaban bajo el velo de la noche, moviéndose con una habilidad sigilosa que desafiaba la densa vegetación, Akim le explicó a María el funcionamiento del palenque del sol naciente. No era solo un escondite, era una comunidad, un reino cimarrón fundado en la libertad y regido por sus propias leyes. Para ser aceptada, María debía ser más que una fugitiva. Debía ser una fuerza, una historia que fortaleciera la moral. La historia de María, la esclava que hirvió a su amo y a su estirpe, ya había llegado, en forma de rumores distorsionados y aterradores, a los oídos de algunos esclavizados en las haciendas cercanas. La noticia se propagaba como un incendio en la seca estación, no como un crimen, sino como una epopeya de justicia. Akim entendía que María no era solo una fugitiva, sino un símbolo de la resistencia absoluta, una leyenda viva cuyo acto de terror revertía el miedo de los amos hacia sus esclavizados. El capitán del palenque, Abasi, es un guerrero. Es prudente, pero aprecia el valor. No solo buscamos refugio, María, le explicó Akim mientras se detenían brevemente a beber agua de un arroyo claro. Tú eres la prueba de que el amo es mortal, la prueba de que su sangre se quema igual que la nuestra. Tu acto nos dará el valor para una rebelión más grande. No escondas lo que hiciste, úsalo como un escudo. El viaje se volvió una carrera contra el tiempo. Aunque Akim conocía los caminos menos transitados, Ramiro no era un capataz cualquiera. Su ambición lo hacía implacable. A media mañana, Akim y María escucharon el sonido inconfundible de los machetes abriendo camino a través de la maleza, mucho más cerca de lo que deberían haber estado. Ramiro había dividido a sus hombres, cercando el área de los pantanos, y uno de los grupos había dado con el rastro de Akim, reconociendo las señales del herrero. «Están pisándonos los talones. Ramiro está usando sus viejas tácticas de cerco. Si nos alcanzan antes de la empalizada, es nuestro fin», advirtió Akim, señalando una colina distante cubierta de vegetación virgen. «El palenque está justo al otro lado, pero la única manera de llegar sin ser detectados es cruzar el paso de la niebla, una zona de ciénagas profundas. Es lento y requiere que ambos estemos ligeros». En ese momento de extrema urgencia, María se recordó la jarra de cobre, el único objeto que había arrastrado con ella, el peso de su venganza. Era demasiado pesada para el cruce rápido que Akim proponía, pero no podía tirarla. Era el testimonio. Akim la miró y pareció entender su dilema sin necesidad de palabras. «El símbolo es importante, María, pero la vida es más. Escóndela, la recuperaremos. El palenque te protegerá a ti y a tu historia, pero si te capturan con ella, será la prueba que necesitan para destruirte no solo el cuerpo, sino la leyenda». Con un doloroso suspiro, pero un asentimiento firme, María tomó la jarra de cobre y con la ayuda de Akim la enterró profundamente bajo un gran árbol de ceiba, marcando el lugar con una formación de piedras que solo Akim podría reconocer.
El entierro de la jarra fue un acto simbólico. Ella había dejado atrás el instrumento de la venganza personal para abrazar la lucha colectiva. Su historia se convertiría ahora en una herramienta para la liberación de otros. Mientras cruzaban el peligroso paso de la niebla, una ciénaga densa y cubierta de bruma, los gritos de los cazadores de Ramiro se acercaron a un punto aterrador. Desde la neblina, María y Hakim escucharon la voz del propio Ramiro, su tono triunfal y sádico. «Sé que estás ahí, María de Cartagena. La señora te espera. La cuerda y el aceite hirviendo que usaste serán nada comparados con lo que te espera. Sal y entrégate, o te mataré lentamente frente a tu nuevo novio, el cimarrón. No hay escape de la justicia del rey». Pero la justicia del rey no alcanzaba a todos los rincones. Mientras los cazadores se adentraban en la ciénaga, perdiendo el rastro y hundiéndose en el fango, María y Hakim emergieron de la bruma en el lado opuesto, llegando a un sendero claro. Allí, camuflados por la vegetación, les esperaban dos guerreros cimarrones, armados con lanzas y arcos, sus rostros pintados con marcas de guerra. Los guardias del palenque habían estado esperando la señal de Hakim. María de Cartagena, la asesina de Amos, había llegado a su destino. Había cruzado la línea entre la esclavitud y la libertad, entre la justicia personal y el destino de una nación oprimida, protegida ahora por la hermandad de los cimarrones y su propia leyenda sangrienta. La llegada al palenque es el punto de inflexión. ¿Crees que Ramiro se detendrá o su obsesión por la recompensa lo llevará a desafiar la fortaleza de los cimarrones? Déjanos tu comentario con la palabra cimarrón y cuéntanos si crees que habrá un enfrentamiento épico. La llegada de María de Cartagena al palenque del sol naciente no fue la de una fugitiva derrotada, sino la de una heroína macabra. Guiada por Hakim y los guerreros cimarrones, fue llevada ante Abasi, el capitán. Abasi era un hombre imponente, cuya cicatriz facial reflejaba años de lucha y liderazgo. Escuchó la historia de María con una seriedad pétrea, asintiendo ante los detalles del castigo de Mateo y la brutalidad de don Diego, pero su rostro se mantuvo inexpresivo ante el relato de los niños hirviendo. Él entendía el costo de la libertad. «Has traído el fuego de la venganza y con él la atención del amo», declaró Abasi, su voz calmada. «Los blancos no descansarán hasta que te tengan. Si te entregamos, seremos débiles. Si te protegemos, seremos la guerra». María, con la confianza recuperada, respondió con la dignidad que la esclavitud le había arrebatado. «Soy la guerra que don Diego encendió. No me temen a mí, capitán Abasi, temen lo que yo represento. Mi historia es su mayor debilidad. Protegerla es proteger vuestra libertad». Abasi no necesitó más. La presencia de María era un testamento viviente de la justicia que el sistema colonial negaba. Ordenó fortificar la empalizada. Mientras tanto, en el lado de los perseguidores, el capataz Ramiro, cegado por la codicia de la recompensa ofrecida por doña Catalina y la humillación de haber perdido el rastro, se rehusaba a retirarse. A pesar de las advertencias de don Rodrigo sobre no provocar a un palenque bien establecido, Ramiro impulsó a sus hombres a un asalto temerario. «La señora me prometió oro, y esa bruja es mía. No le temo a un montón de salvajes sin armas de fuego», gritó Ramiro, arengando a sus hombres al borde de la ciénaga. El choque fue brutal y rápido. Al intentar cruzar el límite del palenque, Ramiro y sus hombres fueron recibidos no con armas de fuego, que escaseaban, sino con una lluvia organizada de flechas y trampas camufladas. El palenque del sol naciente no era un campamento improvisado, era una fortaleza defendida por hombres y mujeres que habían elegido la muerte antes que la esclavitud. Muchos de los cazadores de Ramiro cayeron heridos en las trampas del perímetro y el resto fue obligado a retroceder. Pero Ramiro, en su locura vengativa,
logró abrirse camino, cargando con su machete. Su único objetivo era María. Él había sido testigo de la masacre, y su testimonio era la única prueba que le quedaba para reclamar la recompensa. Vio a María a través de la densa empalizada, de pie junto a Abbasi, su figura ahora rodeada por la protección de la comunidad. El odio lo consumió. Ramiro logró saltar un obstáculo y se encontró solo en el corazón del perímetro exterior del palenque. Gritó con la voz quebrada por la frustración y la rabia: «María de Cartagena, sal, tu escape es una burla a Dios. Te arrastraré de vuelta a la señora para que te queme viva, como hiciste con tu amo». En lugar de Abbasi, fue María quien se adelantó, desafiando a Ramiro más allá de las estacas defensivas, exponiéndose a sí misma. «Ya no tengo amo, capataz. Yo soy mi dueña, y tú eres el último perro de esa casa», dijo María, con una calma que desarmó la furia de Ramiro. «Tu vida fue la mentira de don Diego. ¿Crees que la señora te dará algo? ¿Crees que te honrará por servir a un hombre que solo te vio como un látigo? Regresa y pregúntale por qué su esposo te dejó una promesa vacía. Ella no te ve diferente a mí». La verdad en las palabras de María golpeó a Ramiro. El capataz nunca había ascendido. Siempre había sido el ejecutor, el fiel perro de pelea. La idea de que su ambición, su lealtad brutal, no le valieran nada con la muerte de don Diego, y que doña Catalina solo lo usaba como un rastreador, lo destrozó. Su mente se partió. En lugar de avanzar hacia María, se dio la vuelta, con un grito de agonía y frustración, y se lanzó hacia el bosque, alejándose de la masacre y de la propia María. Su destino no sería la recompensa, sino la locura de haber servido a una mentira. Don Rodrigo, viendo la derrota y la retirada desordenada de Ramiro, supo que el asalto había terminado. Ordenó la retirada de sus hombres, reconociendo la fuerza del palenque. María de Cartagena no sería capturada ese día. La noticia regresaría a la hacienda el lamento del sol con el sabor de la derrota, y el mensaje inconfundible de que la justicia del oprimido había encontrado un refugio inexpugnable. El palenque había ganado una guerra, y María se había convertido en su estandarte. La esclava se había transformado en mito. Su venganza personal ahora era el grito de guerra de toda una comunidad de hombres y mujeres libres. Ramiro ha huido. Pero, ¿su huida representa su fin? ¿O su desesperación lo llevará a un acto de traición final? Coméntanos si crees que Ramiro volverá a la hacienda para enfrentar a doña Catalina o se perderá en la selva. La derrota de Ramiro y la retirada humillante de la partida de caza sellaron el destino de la hacienda El Lamento del Sol. La noticia de la masacre del hacendado, la fuga de la esclava y la incapacidad de los colonos de penetrar el palenque se extendió como un veneno por el virreinato. Los rumores, siempre magnificados por el miedo y el deseo, transformaron la figura de María de Cartagena de una simple esclava a una entidad mítica, la bruja de la caldera hirviente, un espíritu vengador invocado por los siglos de injusticia. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza y resistencia en los cuartos de esclavos, un canto prohibido de libertad y justicia. Mientras el mito crecía, la realidad en la hacienda se desmoronaba. Doña Catalina, la señora, era una sombra de sí misma. La muerte de don Diego, aunque violenta, no la había liberado. La había expuesto a una verdad que destruyó su identidad. La confesión de María sobre el engaño de la paternidad y la esterilidad de doña Catalina había aniquilado su honor en el mundo social. Incapaz de gobernar la hacienda y consumida por la vergüenza, se negó a aceptar el destino de su esposo. Para ella, el mundo seguía girando en torno al oro y la apariencia. Don Rodrigo, el hacendado vecino, que había asumido temporalmente el control de los asuntos, intentó consolarla con la promesa de la captura de María y la restauración del honor.
Sin embargo, cuando se descubrió el testamento provisional de don Diego, el caos fue total. El documento, escondido en un cofre de seguridad, revelaba que, en caso de su muerte, la mayor parte de su fortuna y la hacienda pasarían a los 3 niños, con María, su protectora, como la administradora de los bienes. La ironía era devastadora. María no solo había destruido el linaje de los Peralta, sino que, con su acto de venganza, había asegurado, aunque fuera de forma póstuma, que la fortuna de su opresor beneficiara, aunque fuese teóricamente, a los mismos hijos que ella había sacrificado. Doña Catalina, al enterarse de que el honor, el linaje y ahora el dinero le habían sido arrebatados, sufrió un colapso nervioso completo. Su mente, ya frágil, se rompió ante el peso de la verdad. Fue encontrada días después, deambulando por el gran salón, susurrando el nombre de los 3 niños, como si su fantasía de maternidad hubiese regresado para atormentarla. Fue enviada a un convento lejano. Su castigo final no fue la muerte, sino la locura y el ostracismo. Una vida de miseria enclaustrada, forzada a enfrentar su verdad sin el velo de la riqueza. La justicia poética se había cobrado su precio, dejando a la señora como una víctima patética de su propia estructura de poder. La hacienda, el lamento del sol, no prosperó. La muerte del amo, la locura de la señora y la amenaza constante de los cimarrones, envalentonados por la historia de María, hicieron que la tierra se volviera maldita a los ojos de los colonos. El sistema de esclavitud, aunque continuó en la región, sintió el golpe. Nadie quería comprar una propiedad donde el nombre de la esclava se susurraba con más reverencia que el del rey. Los esclavizados restantes se dispersaron, muchos uniéndose al Palenque, fortaleciendo la causa cimarrón. María de Cartagena, la mujer que hirvió a su amo, vivió el resto de su vida en el Palenque del Sol Naciente. Aunque nunca regresó a buscar la jarra de cobre, su historia, contada de boca en boca, se convirtió en la prueba irrefutable de que la opresión tiene límites y que la venganza, cuando nace de una injusticia absoluta, puede ser la única forma de justicia. Ella no fue una mártir de la libertad, fue el arma viva que destruyó el miedo de los amos y sembró la semilla de la resistencia. El lamento del sol se convirtió en una ruina, un monumento silencioso al día en que la esclava decidió que la sangre de sus verdugos era el único precio aceptable por su libertad. Y así, la leyenda de María de Cartagena quedó grabada con fuego en la historia no oficial de la colonia, un recordatorio eterno de que la verdadera esclavitud reside en la negación de la humanidad y que la libertad, a veces, se cobra a un precio que solo el infierno puede pagar. El sol se puso sobre las ruinas de la hacienda El Lamento del Sol, y con él se hundió la era de impunidad absoluta para don Diego y su estirpe. La historia de María de Cartagena no es un relato para mentes sensibles, es la disección de la crueldad colonial y la explosión catártica del alma oprimida. Lo que presenciamos no fue un crimen, sino el cumplimiento de una justicia poética brutal. El amo, que usó el fuego de la lujuria para oprimir, fue consumido por el fuego de la venganza. La señora, que valoró el honor y la riqueza por encima de la humanidad, terminó despojada de ambos, sola en su locura. El sistema de poder que los encumbró se desmanteló ante el horror de un acto que desafió toda ley humana. María nos dejó una verdad incómoda, que la desesperación, empujada al límite, no busca piedad, sino aniquilación total de su fuente de dolor. Ella se convirtió en la prueba de que el oprimido siempre tiene una última herramienta, la capacidad de destruir a su verdugo y, al hacerlo, convertirse en un mito para su gente. El miedo,
una vez sembrado por los amos, regresó a ellos como una cosecha de terror. Y esa, amigos míos, es la verdadera venganza colonial. Si te atreviste a llegar hasta el final de esta saga macabra y sientes la escalada de justicia en tu estómago, demuéstranos tu valor. Dale un like a este video y suscríbete a Venganza Colonial. Queremos que esta historia se esparza como el viento. Y no olvides, coméntanos qué otra historia de resistencia y venganza colonial te gustaría que desenterráramos.